que el destierro es todo aquello que está destinado a mover a aquellos espíritus, tanto buenos como malos, que están en un lugar y que no están dejando a esa persona estar en paz. El cementerio es un lugar en donde ocurren muchas cosas, porque estamos hablando de tierra de cementerio, estamos hablando de residuos. Esa es la tierra en donde se está descomponiendo un cuerpo. Yo lo que espero es que descomponga todo aquello que conjuró allí. Los hospitales son lugares en donde las almas están confundidas y muchas de ellas no saben que ya pasaron a otro plano, entonces son aprovechadas para hacer llamadas a hacer cosas en este plano de una manera muy sencilla. La magia está más a la orden del día de lo que nos imaginamos. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y ustedes saben que aquí lo prometido es deuda y hace unos meses hicimos con Rubiela Hernández un video muy interesante sobre todo este tema de la brujería, amarres, historias que Rubiela, gracias a su trabajo como trabajadora social, pues ha podido recopilar no solamente aquí en Bogotá, no solamente desde su experiencia personal, sino también alrededor de muchos rincones del país, de Colombia. Historias que a muchos le dejaron los pelos de punta, otros contaron algunas experiencias muy similares con este tema de los entierros, de las famosas tomas, de cómo hacían ese tema de ponerle el muerto a otra persona a través de brujería para hacer daño. Son una cantidad de historias realmente que lo ponen a uno a pensar mucho sobre ese pensamiento mágico, sobre esa curiosidad que tenemos los seres humanos y cómo también se utiliza la magia para de alguna manera hacer el mal. Pero hoy vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hablar no solamente de esos casos tenebrosos, sino también de las raíces quizás de ese pensamiento mágico, de esa magia negra, de esos hechizos, de cómo se hacen, por ejemplo, las limpiezas o cómo se hace la magia de purificación y el destierro. Y por supuesto que aquí está Rubiela, mi querida Rubiela Hernández, para charlar sobre estas historias, para hacer esta segunda parte. Bienvenida, mi querida Ruby. Joana y todos los seguidores de Ventana al Misterio, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Por supuesto, digamos que siempre que hablamos de estos temas vamos a tocar puntos oscuros necesariamente, casi que es necesario, pero una de las cosas que varios de ustedes me dijeron por redes y que efectivamente yo lo incorporé es, bueno, pues claro, estamos viendo la brujería pues como se llamó desde la Edad Media, ¿no? Recordemos que brujería como tal es un crimen. Estamos hablando de crímenes de mujeres que pactaban con el demonio desde la percepción del cristianismo para tener vuelos del espíritu, tener poder, bueno, una serie de cosas que vienen desde la tradición oral. Y claro, cuando nosotros traemos esas historias a nuestro contexto, cuando nos paramos aquí en Colombia, hay una connotación negativa, por supuesto, porque nosotros somos un país de origen religioso también, ¿no? Entonces, claro, cuando a nosotros nos dicen diablo, entonces ya hay una connotación negativa. Cuando a nosotros nos dicen el entierro, por supuesto que eso tiene una connotación negativa. Pero hay una cosa a la que yo quisiera como que entráramos en la primera parte de la discusión y es que lo que se practica, lo que muchas personas practican en Bogotá y en diferentes partes de Colombia, ni más faltaba, que se conoce comúnmente o popularmente como la brujería y que nos llama a esa persona invocando muertos, haciendo posesiones, haciendo entierros y bueno, toda esta serie de cosas que hemos hablado de manera extensa en estos programas, pues son personas en últimas que le brindan un servicio a la comunidad. Son personas en últimas que saben de plantas, saben de diferentes cosas y prestan servicios a la comunidad. Muy seguramente algunas personas van y buscan a estos mediums, a estos personajes que tienen el conocimiento de las plantas, de la magia, bueno, de diferentes cosas, no solo para hacer el mal,
es escalofriante cuando uno escucha todo lo que se puede llegar a hacer, pero también hay personas que los buscan para hacer el bien, para brindar su negocio, para que las cosas les salgan bien, para encomendarse que un viaje que tienen que hacer les salga bien. Y la situación más allá de eso es decir, bueno, ¿por qué este fenómeno se da? Pues efectivamente es un servicio muy solicitado en este país y pienso que es porque en últimas las personas lo necesitan. Nosotros cuando hablamos de pensamiento mágico creemos, algunos creemos decir que no tenemos pensamiento mágico porque directamente nunca hemos ido a consultar una bruja o directamente nunca hemos ido a que nos lean las cartas o ese tipo de cosas que están asociadas con el mundo mágico. Pero en últimas todos tenemos pensamiento mágico. Cada quien con su creencia, algunos se darán la bendición antes de salir para que Dios Todopoderoso los proteja. Eso es pensamiento mágico, ¿no? Tener y poner la fe fuera de cosas que no podemos ver, pues está arraigado en un pensamiento mágico. Y yo pienso que hay que darle como la visión de los 360 grados a esto, porque en la primera parte hablamos de que la magia y que la hechicería se busca mucho para hablar de amarres, hablar de esos amores obsesivos, hablar de venganzas, de cosas a las que yo le quiero hacer daño, pero no solamente eso, ¿no? La hechicería, las hechiceras también cumplen una función de purificación, una función de destierro del mal. Y adicional a eso hay cosas que incluso nosotros mismos seguramente han pasado en nuestras propias casas y no sabían o no sabíamos que hacen parte de la magia, que hacen parte de esos ritos, o sea, cosas tan inocentes como llenarse los bolsillos de trigo o de alguna leguminosa en los bolsillos el 31 de diciembre, hacen parte de ese pensamiento mágico. Nosotros creemos que son como cosas divertidas, pero realmente tenemos que ser conscientes que somos herederos de la conquista española, que habían unas prácticas que sucedían aquí ya en nuestros territorios que estaban asociadas a la magia, como Monserrate y Guadalupe, que son dos cerros que realmente para las comunidades muiscas representaba el uno el sol y el otro la luna, y a través de procesos de sincretismo los españoles pusieron allí la iglesia de la Virgen María en el cerro de la luna y la iglesia de Monserrate y el Señor caído en el cerro del sol, y seguimos yendo a peregrinar sin saber que ese es un lugar de peregrinaje, perdón, muy antiguo y que hace parte de lo que heredamos mágicamente. Entonces, tal vez todos recordamos a la abuela pegada al rosario contando cuentos para que a uno le fuera bien, o tal vez el huevo que echaban en el vaso con agua para ver quién se iba a casar este año, diga más adelante si quieren lo hablamos, todo eso realmente también hace parte del pensamiento mágico. Entonces, a veces como que ver a las personas que practican hechicería, porque realmente el real término de eso es la hechicería, los sortilegios, ese tipo de cosas. Pensamos allá como en esa gente que está allá y que son los que hacen el mal, pero realmente creo que están más cercanos a nuestra propia cotidianidad y a nuestras propias costumbres y a nuestra propia vida de lo que nosotros creemos. Entonces, si ustedes si quieren hacer el ejercicio, simplemente pónganle cuidado a las tiendas en Bogotá cuando entren, si tienen rudas, si tienen bolsas con agua, póngase a fijarse la estampita en la casa a quienes se le reza para que tal cosa, o la abuela de que prendan la vela para que deje de llover, o ese tipo de cosas, realmente hablan de que nosotros venimos de unos entornos mágicos que generalmente sucedieron en los campos colombianos, que nosotros al ser, por ejemplo, habitantes de una ciudad como Bogotá, trajimos muchas cosas de esas a nuestra cotidianidad y no es como para que nos sintamos con la autoridad moral para decir, uy, parece que invoca al muerto. Nosotros de una u otra manera también invocamos muertos, aunque no lo seamos tan conscientes de ello. Cuando acudimos a un santo, estamos acudiendo a una persona que también murió y que a la que se le atribuyen ciertos poderes. Entonces es como que veamos que estas cosas de brujería y de magia que tanto miedo nos dan porque puede ser posible que nos toquen a nosotros, de pronto son más cercanas a nosotros de lo que creemos. Ruby, exactamente. O sea, hay una cantidad de cosas que hacemos diariamente, desde algo tan sencillo como lo que tú decías, levantarnos o acostarnos y darnos la bendición, o decir, hoy será un día maravilloso, o decir, espero que me salga bien esto, que
no sé, el día de hoy del trabajo, estoy manifestando, jugando con ese pensamiento mágico. El tema, por ejemplo, de, no sé, de las energías, que uno pareciera verlo de manera muy sencilla, muy simple, pero que juega precisamente con todo ese tema de la hechicería. Eh, las propias, ¿cómo se dice? Esas ideas que tenemos de, por ejemplo, quien tiene un negocio, entonces poner, me acordé, por ejemplo, de los famosos limones que se ponen en agua. Eso es un ritual. Eso es Ujú. un ritual, lo que tú decías, orarle o pedirle a un santo. Eso es un ritual, viene desde un pensamiento mágico. Aquí estamos hablando de eso. Y por supuesto, muchos dirán, no hay punto de comparación con que le hagan mal, le manden un bebedizo a alguien para que fallezca o para que le vaya mal. Por supuesto, hablamos de cosas negativas, muy graves, como lo comentó Rubiela la vez pasada en una cantidad de historias que lo dejan a uno un poco wow. Pero también hay que entender que no todo es malo, no todo es feo, no todo viene desde la parte negativa, sino que también son em, tradiciones, uno, y dos, una relación que tenemos nosotros mismos como seres humanos, con ese pensamiento mágico del cual fuimos creados y con una cultura de la cual venimos y que además nuestros antecesores pues la tenían muy clara y que queramos o no nos va quedando a lo largo de la historia. Tan sencillo como ponerse la famosa manillita roja para protegerse, ¿no? Aunque muchas cosas, mi Ruby, muchas cosas las hacemos inconscientemente. Quiero decir, hay muchas personas que, por ejemplo, encienden una vela para que les vaya bien en su día, pero no son tan conscientes o mejor, no ven a profundidad que de eso también se trata el pensamiento mágico del que tanto nos habla aquí nuestra profe Ruby. Pero entonces empecemos, mi Ruby, a escarbar un poquito más de ese tema, porque me hablabas de algunas referencias que tú has podido encontrar en libros, en textos, que vienen relacionadas precisamente con ese tema de la conquista, de también un poco del tema indígena que estaba aquí en Colombia. ¿Qué fue lo que encontraste y cómo empezamos a relacionar y a ver también cómo transmutan esas ideas? Bueno, sí, hay una acotación en la que tú haces especial énfasis y claro, efectivamente no es lo mismo que yo ponga una vela para que me vaya bien en el día a que yo contrate los servicios de una persona para que le quite la vida a otro. Pero sí hay que tener en cuenta que el pensamiento desde donde parten es el mismo y es que es la posibilidad de que sí puede pasar. Las hechiceras o las personas que se dedican a este tipo de cosas están allí básicamente, primero porque tienen un conocimiento que generalmente es como un don o es heredado. Eso es muy común, saber que tal persona era el hijo de no sé quién, que tenía el don de, eso es muy común en nuestra tierra. También, digamos que hay personas que nacen con ese don. Hay una cosa que me pareció muy interesante y es que se cree que quien nace en el momento del parto nace dentro de la bolsa amniótica, o sea que no se ha roto la bolsa, sino nace con todo y bolsa. Es una persona que generalmente está bendecida con dones espirituales porque tiene un pie entre un mundo y el otro. Entonces, nunca terminó de salir completamente, llegó a este mundo envuelto en la bolsa del mundo anterior, entonces se cree que es persona que tiene dones especiales. En nuestra cultura hay muchas cosas de esas que pasan desapercibidas o que están empezando a pasar y que eran, por ejemplo, conocimiento de las parteras, las personas que tienen doble coronilla en el cabello, que tienen los dos remolinos de nacimiento de cabello, también se dice que son personas con muchísima suerte, que toda la vida les va a perseguir un halo de buena suerte, que esa es la estrella de la buena suerte. O sea, hay personas de esas que, por supuesto, además tienen un conocimiento a raíz de años y años de estar conociendo las plantas o conociendo el mundo espiritual o digamos que ya conocen cómo invocar a los espíritus que deben invocar para hacer las cosas que tienen que hacer. Aquí tenemos que pensar que la relación con el mundo espiritual es como que estas personas que tienen ese don tienen la particularidad de poder
llamar a ese ser que está en el otro lado, ese ser de la otredad, ese difunto, ese fallecido, ese santo, esa persona específica, para encomendarle que haga un favor. Bueno, ya hemos visto que como en los casos no tan afortunados, favores que no son tan afortunados, y que esas presencias que están allá requieren de algo. Entonces es casi como un negocio. Voy a hablar como de una relación comercial, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo te voy a ofrecer para este y estas cosas que, no sé, una ofrenda de comida, una ofrenda de sangre. Hay cosas que pasan en los cementerios, que es muy común que sucedan cosas en los cementerios y tenemos que metérnoslo en la cabeza de que es apenas normal que eso suceda porque el cementerio es el lugar a donde quedan los despojos de personas que seguramente algunas fueron muy queridas, algunas fueron muy amadas por su familia y las recuerdan, pero hay otras personas que no, que han sido olvidadas. Entonces son, digamos que en el entendido espiritual, presencias que todavía yo puedo llamar y requerir para que me ayuden, para yo también ayudarle de una u otra forma en su mundo espiritual, o que todavía no han hecho el tránsito completo a otro plano y entonces quieren de parte nuestra, no sé, que les pongamos agua, que les pongamos flores. Hay unas cosas bien interesantes que nosotros seguimos haciendo. Cuando vamos al cementerio a visitar a nuestros seres queridos, llevamos aún flores, estamos todavía presentando ofrendas para decirle a ese ser que todavía lo queremos y que nos acordamos de él. Pues esas personas que están en el mundo de la hechicería, digamos que tienen la facilidad, obvio, hay que mirar, ¿no? Siempre hemos sido muy juiciosas con Joana en decir que hay seguramente muchas personas que también se aprovechan de la gente con esto, pero hay personas que de manera natural tienen ese don de poder pedir e invocar a otras presencias. Nosotros cuando hablamos de lo cotidiano, el encender la vela, digamos que lo hacemos como muy general, o le pedimos a Dios o le pedimos a alguno de los santos, porque creemos que son las cosas buenas que necesitamos, pero el principio básico por el que operan todas estas cosas es el mismo. Entonces, cuando viene la magia desde los campos, seguramente todos tendremos un abuelo, un bisabuelo que nos cuenta historias de situaciones que pasaron allá, pues porque en el campo, cerca a la naturaleza, yo, o sea, lo que yo teorizo, esto sí es muy, muy de mi conclusión después de haber leído tanto, las personas en el campo estaban mucho más cercanas al mundo natural, entonces ellos sabían qué pasaba con el río, qué pasaba con el agua, y le atribuían algunas presencias de carácter, sí, como si fueran seres. Entonces, ellos ya sabían cuando el río estaba bravo, cuando iba a llover, cuando ese tipo de cosas eran, para ellos ocurrían como magia, ¿no? Tal vez nosotros lo tenemos como otra cosa, pero para ellos eran cosas mágicas que sucedían y de una u otra manera esto llega a nuestros territorios y pues es por eso que la hechicería también ocurre en lugares que no son, digamos que tan agradables para nosotros. ¿Y cuáles son esos lugares? Entonces el cementerio es un lugar en donde ocurren muchas cosas, no solo positivas, por llamarla de alguna manera, sino también de carácter mistérico muy fuerte, porque estamos hablando de tierra de cementerio, estamos hablando de residuos. Recuerden que en el anterior programa hablábamos que la magia ocurría por simpatía o por animismo, entonces como esa es la tierra en donde se está descomponiendo un cuerpo, yo lo que espero es que descomponga todo aquello que conjuro allí, y por eso es que el cementerio es un lugar liminal, por decirlo de alguna forma, en donde las presencias están dando vueltas allí, pero también suceden cosas en los hospitales, suceden cosas en las iglesias. En una ciudad como Bogotá, si uno se pone un poquito detallista y se pone a mirar lo que está pasando alrededor, la magia está más a la orden del día de lo que nos imaginamos. Entonces, no sé, por ejemplo, investigando un poco, estoy siguiendo a una creadora de contenido que es española y que hace unas investigaciones muy, muy interesantes y muy profundas acerca del tema de la brujería y cómo estos temas, ella los lleva a Europa, y yo lo que estoy tratando de hacer es buscar el homólogo de lo que sucede en nuestro territorio, porque no siempre es tan sencillo. Son tradiciones muy, muy antiguas que nosotros estamos aquí asumiendo. Alana, que es la seguidora de contenido, la creadora de contenido
que sigo, explica de una manera muy académica cómo es que de una u otra forma somos hijos de todas estas tradiciones y no podemos como que sentarnos un día y pararnos y decir, yo no creo en nada de esto, porque pues realmente esto va más allá del entendimiento y vienen muchas cosas detrás de nosotros. Entonces sí, hay que empezar a entenderlo como algo que sucede de manera más cotidiana y que si de seguramente abrimos los ojos nos vamos a dar cuenta de cosas. Digamos que un tema específico en el que me he adentrado mucho y es la purificación. Muchas Sí. personas me escriben y me dicen, ay, Ruby, que si nos hace la limpia y que si yo no sé qué y que si sé más. Entonces, bueno, ya lo voy a explicar. Creo que voy encontrando la explicación más concreta con el tiempo. Yo no invoco espíritus. Yo no lo hago, entre otras cosas, soy una gallina, o sea, a mí me llegan a responder y yo hasta ahí llegué, La olvídenlo. la bruja Ruby, Tengo, la tengo maestra no, Fernanda. a ese tema le tengo mi reserva y si alguna cosa será, digamos que he acuñado cosas a mi práctica espiritual muy personal, pero yo no lo hago porque yo no me siento en la capacidad, o sea, las personas que hacen este tipo de trabajos son personas muy temerarias y a veces se enfrentan con presencias que no necesariamente son tan fáciles de manejar. Es decir, a nosotros Hollywood nos ha vendido una cosa de que ya va al cementerio y que preciso se encontró con el muerto que más odio tenía y se le pegó y que tiene que hacerle el exorcismo y bueno, toda la parafernaria que hay alrededor de la literatura y del cine alrededor de estos temas. Pero lo cierto es que yo, en lo personal, sí tengo que decir que creo que hay cosas que nosotros no podemos entender. Entonces, como yo no lo entiendo, yo no me expongo a hacer ese tipo de cosas porque realmente no sé si yo sería capaz de manejar el tema de una presencia si de verdad eso llegara a suceder. Realmente no lo sé, pero respeto mucho a las personas que lo hacen, pues porque son, pues digamos, tienen un don, son temerarias, ya lo han, o sea, no les da tanto susto. No sé cómo explicarlo, pero bueno, tienen como ese digamos que esa Esa fortaleza. facilidad, sí. Exacto, sí. Ujú. Pero sí, de una u otra manera, hay cosas que nosotros sí podemos hacer por nosotros mismos sin pedir la intermediación y sin pedir que nadie específicamente lo haga por nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros, o por lo menos como lo estoy viendo yo en este momento, nosotros tenemos diversos planos. Tenemos un plano físico, tenemos un plano mental, pero por supuesto que también tenemos un plano espiritual. Entonces, muy seguramente muchas de las personas que nos sigan un día se subieron al transporte público y se bajaron totalmente drenados de energía. O eso que le decían, no sé si ustedes lo escucharon, yo recuerdo mucho en mi casa que no se dejaba ir a las embarazadas a los Ah, velatorios sí, ni a los cementerios. Y la por el razón, frío del muerto. exacto, yo recuerdo mucho a la abuela decir como no, ni se le vaya a ocurrir porque el frío o el hielo de muerto se le mete a la criatura, el niño le nace hielado, que es como el término que se usa, y deshielar a un niño es una cosa sumamente difícil y no sé qué, pues eso tiene un origen incluso desde el periodo romano, que lo llamamos, nosotros hoy día con el New Age y todo eso lo llamamos como las malas energías, las malas vibras, pero que desde los romanos se denominaba como los miasmas. Ese miasma es ese humor, esa sensación que se te puede pegar y que te puede ensuciar. Entonces, así como hay días en que tú estás ahí y dices, sabes, necesito una ducha, tengo que bañarme para sentirme limpio, pues espiritualmente sucede así. Y digamos que, claro, por supuesto ustedes dirán, bueno, esto es pensamiento mágico y qué nos puede decir que sí sucede o no sucede. Resulta que con el paso del tiempo muchas de estas plantas que se usan que para este tipo de limpiezas tienen una cosa muy interesante y es que el uso médico que les dan hoy día exactamente tiene como una equivalencia en el mundo espiritual. Entonces, es ese tipo de situaciones en donde uno está como con mucho dolor de cabeza, como muy cargado, como muy cansado, como que uno siente un peso que como que no es de uno, como ese tipo de cosas que nosotros ya hemos normalizado dentro de nuestra cultura y decimos, ah, es que le falta dormir, es que está estresado, es que no sé qué. Pues en el mundo espiritual se cree que es como una especie de suciedad espiritual que de una u otra forma nos acompaña. Y entonces, más allá de decir, uy, es que estas plantas, no sé qué, nomás
más miremos cuando vamos a una plaza, a Palo Quemado, a la Santander, bueno, a las plazas a las que ustedes tengan la oportunidad de ir o en otras partes de Colombia, se habla mucho del baño con las hierbas dulces. ¿Alguna vez lo has escuchado nombrar yo? Claro, claro, y no solo, sobre todo en época de diciembre, ¿no? Que son los famosos riegos de las aguas dulces y las aguas amargas, ¿no? Pues es que Eh, mira eso que tú acabas de decir tan importante, porque generalmente hay unas fechas específicas en donde uno dice que ese baño tiene más, ¿cómo Poder. decir? Sí, como más poder. Entonces, generalmente nosotros dentro de nuestra tradición hablamos del 31 de diciembre. 31 de Sí. diciembre, 1 de enero, nosotros lo asociamos con el cambio de ciclo. Pero pues realmente esto es la fiesta de San Silvestre, es una fiesta de origen pagano. Mira, mira cómo viajan las tradiciones. Es una Ujú. fiesta de origen pagano en donde estamos dándole, o sea, estamos entendiendo en ese momento que el tiempo meteorológico ha cambiado y que hay menos luz. Entonces, como hay menos luz, necesitamos mayor protección porque esa menor luz se relaciona con la venida de las brujas o con esos seres sobrenaturales y tenemos que protegernos. Entonces, el 1 de enero es una fiesta que efectivamente, 31 de diciembre, 1 de enero para arrancar el nuevo ciclo. Y pues aquí en nuestro país, de pronto, pues no sé, o sea, hay algunas otras fechas como lo que acaba de suceder ahorita el 24 de junio, que están relacionadas también con fiestas del sol, pero que en nuestro caso ya se han hecho mucho más fuertes en su sentido católico que en ese sentido pagano que tuvieron su origen. Pero, por ejemplo, eso, entonces que la de hierbas dulces. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué hierbas y cuáles son? Y deme la receta y cuántas agua le he hecho. Pues bueno, yo no vengo a dar tanto así como la receta, pero sí para contarles que para ese tipo de situaciones en donde uno se siente como tan cargado, en donde uno siente que de pronto necesita una limpieza, que hay como mucha suciedad energética, por decir alguna cosa, y que uno necesita hacer un proceso como de higiene espiritual, estamos hablando de todas las hierbas que se consideran puras. Y las hierbas que se consideran puras o que se asocian con la pureza son aquellas que tienen un muy buen aroma, las que huelen muy bien. Entonces, cuando a nosotros nos venden las hierbas dulces, pues nos venden un número sí, X hierbas, pero realmente están asociadas a que huelen muy bien, a que huelen rico. Entonces, como purifican el ambiente, te purifican espiritualmente a ti también. Entonces, hay un uso mágico detrás de eso y eso es súper antiguo. Yo desde que recuerdo siempre te venden el riego de las hierbas y en Latinoamérica, pues como somos tan país tan tropical y del agua, pues nosotros generalmente las usamos en baños, que dicen que el baño con las 7 hierbas dulces y que por no sé cuántos días, eso depende mucho como de la persona que dé la receta, pero todas aquellas plantas que sean dulces, que tengan ese aroma como a hierbas aromáticas, las limonarias, las hierbabuenas, las manzanillas, el sidrón, bueno, todas estas que tienen ese olor como tan rico, generalmente se usan para eso, para quitar el tema de las hierbas, de las malas energías. Pero Sí. también, de pronto también, la gente dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el baño de las aguas dulces y del baño de las amargas y por qué unas sí y otras no? Esto que estoy hablando generalmente se usa como para la limpieza energética, pero cuando a veces las personas sienten o creen que algo más allá de lo natural les está sucediendo, dicen que una forma de comprobarlo es a través de las hierbas amargas. Las hierbas amargas tienen como el poder de desterrar. Entonces, cuando a uno le venden las hierbas amargas o cuando uno está cerca de las hierbas amargas, generalmente son esas hierbas que usan para los purgantes, que son perfumígenas, o sea, que quitan todos los ¿cómo se llama? Los gusanos de los intestinos, todas esas plantas que son demasiado fuertes y que tienen un olor bastante penetrante y que en últimas se relacionan con la limpieza del hígado, porque generalmente esas plantas amargas están relacionadas con la limpieza del hígado, pues su equivalente espiritual también habla de la limpieza de lugares y de zonas y de sitios de esos espíritus que de pronto no son tan amigables o de esas cosas energéticas que no son tan amigables. Ahora bien, yo sí quisiera hacer aquí un disclaimer, pero después no se vayan a meter en problemas. Y es que generalmente hacer este tipo de cosas pues parece algo muy inocente, pero hay personas a las que, por ejemplo, hacer este baño con hierbas amargas hace que presencias
se les rebelen porque no quieren irse del lugar. Y entonces es donde yo digo, bueno, si eso llega a suceder, no sé, no me responsabilizo de nada. Si usted decide hacerse el riesgo, Es bajo bajo su su propio propio riesgo. riesgo, el riesgo bajo su propio riesgo. Pero bueno, no es tan común que suceda, pero puede llegar a suceder y es porque algunas de estas presencias que realmente sí son, o lo que dicen las hechiceras que cuando han hecho estos trabajos de brujería, cuando de verdad a las personas les tienen trabajos en cementerios o cuando de verdad ¿cómo se dice? El espíritu que fue invocado para hacer ese trabajo de maleficio de alguna u otra manera es demasiado fuerte. Entonces la hierba, el olor de las hierbas amargas le molesta, pero no es suficiente como para quitarlo. Entonces el hecho de que lo moleste hace que algunas veces haga presencia y esté en el lugar o se haga sentir en el lugar. Se manifiesta de alguna manera, ¿no? O Sí, sea, es como que abren la puerta o tocan un poquito y esa energía se va a empezar a manifestar debido pues a ese poder, por decirlo de alguna manera, que tienen esas plantas. así Pero es, tú, digamos que esto, cuando tú hablas de todas estas plantas y todo, yo siempre, siempre pienso en el conocimiento y en la sabiduría que tienen las personas que utilizan o saben mejor mezclar estas plantas. Es una sabiduría que, lo hemos hablado aquí muchas veces, viene desde la Edad Media con las famosas brujas, que eran aquellas mujeres poderosas de conocimiento que sabían combinar estas plantas y que por eso fueron catalogadas de esa manera y llevadas a la hoguera. Y es ese conocimiento que se conserva porque realmente más allá digamos que de ese pensamiento mágico que podemos tener, es también un tema de eso, de conocimiento y de sabiduría, de saber mezclar esto. No, no es tan sencillo además, ¿no? Porque la gente piensa que esto es voy allí al mercado y consigo cualquier cosa y mezclo eso y ya. Eso por un lado. No es tan sencillo, es un conocimiento de las personas que se dedican a entender esto, para qué sirve, cómo funciona, qué propiedades tiene, pero además hay algo em, que creo yo que esto es como regla de vida y es, no hay nada que funcione si no le pones fe, no hay claro, nada que funcione si tú no crees en eso, porque exacto. claro, porque si yo no creo, que muchos de quienes están aquí pueden decir: "Eso es mentira, eso qué va a funcionar, son unas simples plantas, una simple mata", como decimos acá, pero no solamente es hacer el baño, eso es también que en mi cabeza, en mi pensamiento mágico, que es, me encanta cuando Rubí habla siempre de eso, el pensamiento mágico, yo creo, considero y le doy el poder a esas plantas, a esas hierbas, para que de alguna manera hagan su efecto, no solamente físico, sino también en mi cabeza mental, para poder transformar esa realidad, ¿no? Es Así cómo es. manejamos esa realidad. Lo que pasa es que aquí nosotros de una u otra manera, cuando entre más digamos que más pensamiento técnico tenemos y queremos que científicamente todo tenga una prueba, pues seguramente vamos a descartar y a sacar de la bolsa una cantidad de cosas que no tienen una prueba, pues básicamente porque hay mucha gente que no se ha dedicado a buscar las pruebas de eso y porque pues es costoso, investigar ese tipo de cosas es costoso. Pero has dicho una cosa que es muy importante y es que todo va en lo que yo creo. Si yo creo en el mundo de las probabilidades y entonces cada vez que, no sé, voy a tal sitio siempre llego tarde, entonces digo que es ley de Murphy y es una manera de justificar una situación que sucede a través de lo científico. Pero para quien tiene el pensamiento y para quien sabe que de una u otra manera todo no está probado y que hay una cantidad de cosas que nos hemos perdido porque pues no hay quien pruebe científicamente ciertas situaciones, pues no pueden, o sea, no podrán vivir esto. El hecho, además, que filosóficamente también ha sido estudiado es el tema de los rituales, cómo los rituales nos ayudan psíquica y psicológicamente
mágicamente a cerrar cosas. Entonces, cuando el psicólogo te dice a ti, escríbete una nota y de todo lo malo, y lo rompes y lo quemas y lo echas en el inodoro, mágicamente el problema no se fue, pero dentro de tu cabeza hay una acción que te dice que eso ya lo estás soltando. Entonces, lo ritual no debería perder esa magia, ¿no? Que sucede porque es que yo, por ejemplo, crecí en una familia súper creyente, entonces para ellos hacerse los 9 domingos a Monserrate para pedir trabajo era una vaina que eso era infalible. Y funcionaba y funcionaba. Puede ser que sea por el sacrificio que le puse, puede ser porque sea 9 domingos a Monserrate, son 2 meses y pico, o lo que sea, pero lo cierto es que para la persona opera, está bien. Y yo me he dado cuenta, porque yo he tenido algunos acercamientos, porque soy muy escéptica, ¿no? Entonces digo yo como, venga a ver, hacemos esto. A ver. Pero sí, por ejemplo, me pasó algo muy curioso. Yo, de hecho, creo que siempre lo he dicho en tus programas, yo tengo muchos problemas del sueño, pero hacer estos baños que además se tornan muy relajantes, vaya a saber qué más hay detrás de todo eso, si permiten que uno tenga un descanso o que uno esté más tranquilo. No más el solo hecho del aroma de estas plantas dulces hace que tú como tal, eso es aromaterapia y eso está probado, te tranquilices como tal. Entonces sí creo que es importante como verle esta parte mágica a esto, pues, o sea, no quisiera que viéramos esto como algo muy romántico, porque como lo vimos en el episodio anterior, la magia sigue siendo algo que muchas personas usan para dañar a otros y pues en últimas es el reflejo de lo que como sociedad vivimos, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad, por ejemplo, hablando de Bogotá, en una ciudad caótica, en lugares en donde hay muchas personas con muchas necesidades, en donde suceden cosas terribles y pues no gratis lo que sucede en el mundo de la magia también suele ser muy terrible. Hay un artículo que leí bien interesante acerca de cómo se hace magia en las ciudades, porque generalmente la magia y esa idea romántica de la bruja en la montaña, sacando allá las plantas y no sé qué, pues ya se ha transformado mucho con el paso de los días. Y en una ciudad tan grande, por ejemplo, como esta, o de hecho las ciudades grandes que tiene Colombia, pues hay muchos lugares que energéticamente están cargados de cosas que ya no más por el solo recuerdo, nos traen como algún tipo de sensación y muchas personas acuden a eso para hacer daño. Es por esto que Armero, por ejemplo, es un lugar que es bien conocido porque las personas van y hacen allá todo tipo de interacciones con las personas que se supone que murieron en esa zona para hacer trabajos de brujería, sea cual sea el resultado, o sea, lo que sea lo que busquen. Ahora bien, cuando yo ya voy los trabajos mágicos a buscar ayuda o apoyo de un ser que sabemos que tiene una carga tan fuerte, pues muy seguramente los trabajos que haga o lo que estoy pidiendo también tiene una carga bastante fuerte o una connotación bastante fuerte. Pero sucede, si ustedes van y revisan los cementerios de la ciudad, es increíble ver cómo hay personas que en lo cotidiano están haciendo estas cosas y son muchas personas las que lo hacen y son muchas las técnicas que usan en hospitales. Yo me he puesto en la investigación a revisar, claro, y es que el hospital es un lugar en donde muchas personas mueren de manera abrupta y su alma está un poco confundida. Bueno, eso es lo que las personas aducen para trabajar allí. Las almas están confundidas y muchas de ellas no saben que ya pasaron a otro plano, entonces son aprovechadas para hacer llamadas, hacer cosas en este plano de una manera muy sencilla. Entonces los hospitales son lugares en donde pues lastimosamente se arraiga mucho dolor, más dolor que vida. Son más las personas que van por afecciones, dolores y malestares que por ver nacer a un niño. Y entonces lo que aducen quienes hacen este tipo de trabajos es que son lugares cargados con una energía muy fuerte que aprovechan para hacer este tipo de rituales. Los cementerios, los hospitales, los lugares en donde ocurrieron, que lastimosamente en nuestro país son tantos hechos de masacres, o bueno, digamos que todos estos tipos de hechos violentos que tenemos lastimosamente en nuestro haber, y son lugares que se convierten luego en peregrinación para hacer este tipo de
bueno, hechicería, de sortilegios, de, bueno, de amarres, de esas cosas, aprovechando un poco la energía fuerte que hay en estos sitios. Entonces yo lo que digo es, bueno, así como existe esa situación en donde algunas personas hacen el mal aprovechando un poco del dolor y en una ciudad como la nuestra que tiene tantos lugares en donde uno sabe que han ocurrido tantos crímenes y tantas cosas, nomás vayamos a mirar en este momento el Bronx y todo lo que siguen encontrando allí debajo de las excavaciones que está haciendo la alcaldía de Bogotá y demás. Y, o sea, yo me pongo a pensar cuántas personas irán allá para acudir a esas energías. Pues de la misma manera, pienso yo que también hay lugares bonitos en donde uno puede cargarse buena energía, aunque sea el parque de la ciudad, pienso yo que puede usarse para eso, pero sí es, o sea, nosotros tenemos que reconocer, y yo pienso que este tipo de programas tiene que servir para reconocer que esto no es una práctica ni olvidada, ni de unas pocas personas, ni de gente ignorante necesariamente, como a veces se quiere hacer pensar. Realmente el hecho de estas situaciones mágicas y de pedir ayuda a la otredad que está allá, que no podemos ver, las ánimas, las imágenes religiosas, las iglesias, en últimas están hechas, están allí para que nosotros como seres humanos podamos acudir y pedir ayuda de una u otra manera. Entonces, no quisiera como que metiéramos a la hechicería solamente en la bolsa de las cosas que están mal, que hay una cantidad enorme de cosas que están muy mal, porque estamos hablando de dañar a otros seres humanos con un conocimiento, pero pues también hay una serie de cosas que tal vez nosotros mismos en lo cotidiano lo tenemos en nuestra casa y no tenemos ni idea porque la mamá tiene la mata de sábila con el hilo rojo detrás de la puerta o la herradura o que porque es que se pone la imagen religiosa en la entrada de la puerta y no, no que nos esté viendo, sino es en la entrada. O sea, todo eso tiene está hecho de pensamiento mágico, de que no entre el mal, de bendecir las ventanas, de guardar cosas para fin de año, de hacer un ritual específico el día de nuestro cumpleaños. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros no podemos simplemente poner allá y decir, no, es que los que hacen hechicería son otros y pues de una u otra manera nosotros tenemos muchas cosas de ese pensamiento. Mi Ruby, precisamente hablando de todos esos rituales, de la famosa sábila, de la herradura, del hilo rojo, dentro de todo eso que has investigado, ¿cuáles son esos rituales o esas cosas de purificación, por ejemplo, que es la que las personas más utilizan? Bueno, Hablemos un poquito específicamente de esos rituales. hay cosas que aquí entre nosotros pasan mucho y que están asociadas con la limpieza y que por supuesto tienen una explicación de por qué asociarse con la limpieza. Pues por supuesto es el tema de las aguas dulces, de las hierbas dulces como baño, como saumerio. También se hace mucho que se pongan sobre carbones calientes a quemar estas plantas y que ese olor inunde toda la casa. Claro que aquí también se usan mucho los inciensos que se usan en la iglesia y es pues unido a esa tradición católica y judeocristiana que dice que pues si eso es santo, es santo. También ahí se usa mucho el agua bendita, se le tiene un poder especial al agua bendita y hay unos pueblos en Colombia en donde las personas se ponen como penitencia con traer agua bendita de 7 iglesias. Entonces es como una especie de peregrinación y cuando tú has unido el agua de las 7 iglesias, hablas de un agua muy poderosa que te ayuda a protegerte y a cuidarte. De una forma muy picaresca hay un ritual que se hace, bueno, yo no sé y voy a hacer aquí también el disclaimer, yo no lo he hecho y no sé si funciona, ¿no? Pero ahí les dejo el dato, de pronto alguno lo hace y nos dice sí, sí. Y dicen que para ser muy exitoso levantando, consiguiendo levante, hay un ritual Desde el amor. hay un ritual que hacen robándose la sal de 7 bares, que aquí en Bogotá no es nada difícil, se puede hacer perfectamente en una noche, robarse la sal de 7 bares, que es como una sal que de una u otra manera protege de la putrefacción y atrae lo bueno. Entonces es como muy picaresca, pero tiene el mismo principio de recoger el agua de las 7 fuentes, eso también sucede un montón. Hay gente que se va a rumbear con la estampita del ánima sola
para que no le pase nada. Eso es algo que es muy común, ¿no? O sea, y eso yo se lo voy a hacer a mi abuelo y luego entendí que también hace parte de nuestros rituales, el sorbo a las ánimas, que es que el primer trago le tiran un chorrito al piso y es una ofrenda para que en ese momento de alicoramiento las ánimas le protejan. Eso es muy también de nosotros. Dentro de ese tema protector está el baño con agua de mar, por supuesto, irse a bañar en el mar es como que te deja limpio energéticamente por las sales, por bueno, una cosa a la otra, y también el agua de río, irse a bañar en un río. Hay muchas personas que hacen rituales como que voy y me baño y salgo y me pongo ropa blanca. Eso es también muy usado como parte de temas de protección, rociar con agua bendita. El aceite de ruda es también súper usado, porque como la ruda tiene muchos, ¿cómo se dice? Muchos usos mágicos. La ruda la usan para mil cosas. Eh, por eso es que vemos maticas de ruda puestas en los negocios, porque dicen que es así se va como todo lo malo y el negocio sí va a prosperar. Pero en la casa se usa el aceite para bendecir las ventanas, para bendecir las puertas o todas aquellas entradas y que no pase nada malo y que esté limpio. Lo mismo, esas hierbas dulces, también cuando se usan en las casas, lo que se dice es que deben ser usadas desde la última parte de la casa hacia afuera, se debe limpiar hacia afuera, como sacando todo lo impuro. Y también es chistoso, ¿no? Porque es muy nuestro el uso del jabón rey en este tipo de baños. Y es porque el jabón rey básicamente es un jabón neutro. Es un jabón que cualquier persona puede usar. Es un jabón que, sí, de una u otra manera es lo más neutro que hay. Entonces, el jabón rey tiene un uso súper extendido en la magia, porque dicen que después de lavar con las dulces, se lava con jabón rey para que quede neutro y que ahí sí se puede ocupar el espacio. Entonces, son muchas cosas que de pronto hemos escuchado, incluso, pues, hay cosas tan simples como que el papá te dé la bendición antes de alguna cosa importante. Eso y creer, por supuesto, uno que la bendición que le da, que es lo que tú decías, ¿no? El componente de creencia que tiene cada persona frente a este tipo de cosas. Pero hay personas que dicen, ya mi papá me dio la bendición o ya mi mamá me dio la bendición, yo ya puedo irme tranquilo, puedo estar tranquilo. Es asociado a todas estas creencias que desde tiempos muy remotos ni siquiera hemos documentado, pero que siguen vivas y que están aquí, están presentes con nosotros. Mi Ruby, también hablabas tú hace un rato del tema de los famosos destierros. ¿Cómo o cuáles son esos rituales que se manejan para este tipo de cosas? Bueno, los destierros, ya estamos hablando de destierros cuando estamos hablando de situaciones en donde ya no es que sea como que estoy sucio energéticamente, sino que yo siento o hay de pronto como la probabilidad de que haya sufrido un trabajo de hechicería. O sea, Entonces, cuando estás seguro de que algo está pasando. Porque exacto, claro, porque digamos que todo lo que nos has comentado anteriormente es como para proteger, ¿no? exacto, Como es como por si de acaso. protección. Esto es Exacto, preventivo, ahora vamos con lo es correctivo. preventivo. Entonces, bueno, hay diferentes cosas que se pueden considerar un trabajo de magia. Eso depende mucho de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy común que se hable del mal de ojo, que me hicieron mal de ojo, o que a un bebé le hicieron mal de ojo. Ese tipo de cosas sigue siendo muy, muy común en nuestro argot popular, en nuestras conversaciones, o me están haciendo algo, o me dejaron algo, o me tienen alumbrado. El origen de las canciones de te están velando, pues eso, que te tienen alumbrado y te están velando porque es una manera de hacer brujería. Aquí hay, digamos que ya hay unas recetas un poco más compuestas. Se habla mucho del uso de la salvia o todas esas hierbas amargas, o sea, todo aquello que físicamente tú no soportarías oler porque te va a sacar corriendo, es exactamente el mismo uso que tiene en el mundo espiritual. Entonces, si tú pones a quemar la salvia huele
súper profundo. Entonces sí se dice que se destierra y que saca y que se le devuelve de una u otra manera a aquellas personas. Hay unos rituales interesantísimos que vienen desde el siglo XVII que no he tenido la oportunidad de corroborar aquí en Colombia si suceden, pero cosas como que coges el trozo de salvia, coges el pedazo de ropa de la persona que crees que te estaba haciendo el mal y lo quemas con una higa, la manito que es así cerrada, y que el mal de ojo se le devuelve a esa persona. Bueno, estas sí son recetas que he investigado por allá del siglo XVII, siglo XVIII. No sé si aquí en Colombia, que me imagino que sí lo hacen diferentes formas para eso. A las mujeres que ya lo comentábamos, que cuando iban a los velorios les hacían poner un trozo de alcanfor para que el hielo de muerto no se les entrara, y después de eso unos baños específicos con hierbas amargas, porque el destierro es todo aquello que está destinado a mover aquellos espíritus, tanto buenos como malos. Dicen que cuando el destierro mueve, mueve absolutamente todo, que están en un lugar y que no están dejando a esa persona estar en paz. Pero pues claro, esas ya son cosas más elaboradas y de pronto puede que funcionen de manera sencilla, pero precisamente por eso es que tenemos tantas personas que buscan intermediarios en el mundo de la hechicería para que, digamos, que lo digan con más asertividad o exactamente qué es lo que se puede hacer. Si uno va a la plaza, es que no, mi ejemplo más cercano es ir a Palo Quemado e ir a preguntarle a la señora que es bueno para esto. Mire, esa señora se sabe pues toda su vida ha estado trabajando en eso. Entonces son cosas que son bien interesantes y que yo pienso que pues hasta ahí pueden llegar a ser, bueno, no sé si tan inofensivas porque en el mundo del espiritual no sabemos qué cosas movemos, pero digamos que un poco más cercanas a nosotros. Claro, claro, o sea, también hay que pensar que quizás, como siempre les digo, pues lo que está quieto se deja quieto, Ujú, pero también creo yo que el tema de la intencionalidad también funciona mucho, ¿no? Hace poco hablábamos para otro contenido con una persona que decía como uno no cree, pero la intencionalidad con la que tú digas las cosas puede generar poder. Por eso muchas veces era un sacerdote que hablaba del tema de las liberaciones y decía, por eso muchas veces incluso hasta que tú pienses simplemente en ojalá se caiga ese personaje, ojalá le vaya mal por odioso, ojalá no sé qué, y las cosas suceden porque es esa intención y hay que, en el caso de este sacerdote hablaba de que ese tipo, que había que hacer muchas liberaciones solo por el tipo de energía o poder que se enviaba con las palabras, ¿no? Y entonces estamos hablando hace un rato precisamente de ese tema de la limpieza, de la purificación, de cómo prevenir, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso hay muchas personas también que utilizan amuletos, protecciones para que cuando esa X persona que no conozco o el de mi trabajo o la misma familia o el vecino envíe envíe ese pensamiento mágico, ya sea a través de palabras o de trabajos más fuertes, pues de alguna manera tengo algo que me protege, que hace que rebote esa energía, ese pensamiento de la magia o de la hechicería. Eso de los amuletos, eso da como para un episodio completo, porque los amuletos son una cosa impresionante, la forma en que hemos llegado a buscar la protección en cosas naturales, en cosas espirituales, en piedras, bueno, casi que hay una infinidad de cosas que podríamos hablar como amuletos, pero aquí nosotros tenemos varios que son de uso no necesariamente tan reconocido. Póngase algo de oro, le dicen a uno. ¿Por qué? Porque se tiene la concepción que si le están haciendo algún trabajo de brujería y tiene puesto alguna joya o algo de oro, el trabajo va a llegar a esa joya y se va a romper y a usted no le va a pasar nada. El de los limones también funciona como un amuleto porque recordemos que viene siendo como algo repelente, en algún medida antiséptico, de limpieza. Entonces por eso los limones con las especies, con los clavos, están Clavos. con Ujú. 7 clavos cada limón, que tiene el número mágico y no sé qué, está pensado exactamente en eso, en repeler, en atraer lo que está bien, pero repeler aquello que está mal. Es muy común que nosotros usemos bueno, aquí
Colombia se usa mucho como amuleto la figura de San Benito, porque San Benito fue uno de los sacerdotes más conocidos en temas de exorcismos de la Iglesia Católica y los símbolos, la simbología que tiene la medalla de San Benito en sí es como una oración de un exorcismo. Entonces, por eso la gente suele regalar la medalla de San Benito o llevar la medalla de San Benito con un hilo rojo como para doble protección, porque se supone que a través de eso se repele todo el mal y pues está resguardado y se tiene un poco como la creencia de que si esa medalla llega a romperse, pues es porque ya cumplió su función y no se tiene que volver a poner esa misma, sino usar una nueva. También aquí es popular, sobre todo aún en las veredas, suelo ver a los niños con los azabaches, que son pues la manita de la higa, porque se cree que tiene el poder de romper el mal de ojo. Entonces a los niños les ponen esas manillitas con sus cuenticas y azabaches, que por supuesto los médicos dicen que no deben usarla, que porque la peligrosidad, que se lo comen, pero puede más nuestro pensamiento mágico. Las mamás los llevan al médico sin la higuita y vuelven y lo sacan y se los vuelven a poner. Yo muchas veces lo vi, porque para las personas es un hecho que eso le va a proteger del mal de ojo. Y recordemos que el mal de ojo no es necesariamente que alguien te quiera hacer daño, sino que tiene una mirada muy fuerte o una persona que está pasando como por un mal momento le puede traspasar de alguna manera mágica esa energía con la mirada. Entonces, por eso se habla de que los niños son los más sensibles, como son la cadena más, la parte más débil de la cadena, que pueden de una u otra manera recoger estos temas mágicos. Pero sí, en amuletos hay una cantidad, y no solamente amuletos del uso personal, sino también de cosas que uno tiene en la casa. Entonces, que el ojo mágico, que la cruz en la puerta, que la última cena, todas esas cosas, a pesar de que vienen con un origen religioso, terminaron volviéndose como amuletos que se usan para tener buena suerte y para repeler aquellas cosas negativas. Claro, y tienen su origen religioso porque obviamente viene precisamente de esa poder que se le da a esas entidades, porque los santos, Jesús, la Virgen María, todos son entidades, entidades espirituales. Exacto, eso también es muy bonito de la investigación. Yo siempre te digo a ti en tu programa, hago la queja de que lo único que me falta es plata para seguir investigando. Pero imagínate, por ejemplo, eso de que en cada pueblo, si tú coges la carretera Bogotá a Chiquinquirá y te vas por la vía Ubaté, vas a encontrar vírgenes de la Peña en muchas partes. Entonces, que esta es la Virgen de no sé qué, que esta es la Virgen de sí sé más, que esta es la Virgen de no sé más, a pesar de que la religión católica siempre ha dejado claro que la Virgen es una sola. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que esos lugares eran de adoración de nuestros antepasados muiscas, de figuras femeninas. Entonces, aprovechando un poco, o sea, cuando se hizo el tema de la conquista, la sincretización fue una de las cosas que más se usaron, y todos esos lugares que son sagrados y religiosos hoy día, o el lugar en donde está puesta la iglesia con mirada al oriente, que es la primera que ve el sol, como los indígenas que tenían muchos observatorios astronómicos y demás, tienen una razón en eso. Entonces sí, claro, puede que no hayamos comulgado del todo con una religiosidad o con una creencia, pero lo cierto es que dentro de nuestro acervo cultural está y es importante. Y cuando, así tú seas ateo, cuando la abuelita se te acerca y te dice, mi hijito, mi Dios me lo bendiga, yo creo que en el fondo todos sabemos que eso tiene un poder enorme, porque es la intención, tú lo acabas de decir, es que es una persona que te ama, que te está diciendo que espera que estés muy bien. Ahí sí, como dicen, todos somos ateos hasta cuando el avión va para abajo. Total, yo esa ya la viví también cuando se cayeron un día máscaras y todo, y me acordé de todas las oraciones que mi abuelita me acordé de todas las que mi abuelita me había enseñado, porque claro, en ese momento, cuando estamos tan cerca de creer o en el paso a la otredad, por eso es que muchas personas cuando Ujú. tienen enfermedades terminales y demás terminan convirtiéndose, pero yo pienso que hay que darle o sea, las personas que han estudiado los fenómenos cercanos a la muerte saben que hay algo que está más allá, ¿sí? Creo que todos estos programas y todo lo que tú haces, yo de traer a personas y mostrar y contar, es que nosotros no nos podemos quedar solo con una única versión de la historia. Puede que quien está allá al otro lado del dispositivo crea o no crea, pero lo cierto es que sucede. Más allá de que crea o que no crea, si usted que no es creyente, lo invito a que un día vaya a la plaza y pregunte por algo para el mal de ojo y verá cómo el
conocimiento le dice una cantidad de cosas que puede que no quiten el mal de ojo, seguramente para usted que no lo cree, sí, pero para una persona que es creyente puede ser, ponerle punto final a un ciclo y puede ser muy importante para su vida. Es muy interesante eso que dices del tema de los ciclos o los cierres, ¿no? Y es también ese punto final que se le pone a través de ese pensamiento mágico a ciertas situaciones complejas que la gente tiene en la vida, ¿no? Ujú. Cómo esos rituales de alguna manera te dan fuerza, energía o un empujoncito para levantarme mañana pensando en otra cosa o viendo las cosas desde otra perspectiva o imaginando que gracias a ese riego con las 7 plantas dulces, pues ya puedo tener otro tipo de energía y todo va a funcionar. También creo que más allá de cualquier cosa es entender que la gente busca precisamente esa otra idea de que no somos solamente lo racional, de que no somos solamente ese pensamiento científico ahí, sino que hay algo más allá, ¿no? Hay algo que no podemos ver, pero que está ahí presente, que está arraigado a nuestra creencia y que nos puede brindar una ayuda. Recuerdo ahí un poco una vez que hablaba con Lourdes Gómez aquí de todo el tema de las almas en pena, de esas procesiones de ánimas también, y decía como que antes ella, investigando estos temas, encontraba una cantidad de testimonios del vecino, del abuelito, del tío, de la amiga, de no sé quién, y que ahora eso ya no sucede, y que no sucede es porque todos estamos atentos a otro tipo de cosas, estamos atentos todo el tiempo al celular, estamos atentos todo el tiempo a que el mundo se va a acabar, a que hay casi que una tercera guerra mundial y una cantidad de cosas que nos distraen de ese pensamiento mágico que es tan bonito y que por eso muchas de las historias vienen de los antepasados, vienen de la finca, vienen de la selva, vienen de los abuelos que convivían con las plantas, como decía Ruby. Un pensamiento que ha ido cambiando porque nosotros estamos actualmente en otro modo, pensando en producir, pensando además en lo racional, en buscarle explicación a todo y dejamos de lado que hay cosas que simplemente no podemos explicar. Como decía Ruiz, si ustedes van a la plaza de mercado, le van a encontrar solución a absolutamente todo, ¿no? Pues es decir, obviamente aquí no estamos incentivando a que la gente si tiene un problema de salud grave, pues se vaya para la plaza y lo solucione allá. No, no es eso. Pero sí es entender que hay cosas que no podemos dimensionar, que son inexplicables porque el ser humano es inexplicable, porque no terminamos de conocernos y que existen otras dimensiones y otras realidades y una magia que también es lindo conservarla, que también es lindo tenerla, porque eso hace que nos veamos desde otras dimensiones como seres humanos. Yo creo que aquí aterrizando lo que tú dices, hace poco leyendo a Bull Jung Han, un pensador, un filósofo bien importante de este último tiempo, aunque tiene bastantes detractores, él decía que, pues básicamente nosotros los seres humanos en nuestro cotidiano, y hablando un poco de lo que te decía la investigadora del tema de las ánimas, nosotros nos desligamos de todo lo ritual en este nuevo mundo, todo lo Ujú. ritualístico. Para todo lo ritualístico nosotros quitamos el tiempo porque pues ya no somos religiosos, porque ya no creemos en esto, porque ya no creemos en aquello, porque ya no creemos en muchas cosas y pues no es gratuito que los niveles de ansiedad, depresión, estrés, de una u otra manera también se eleven por este tema de estar pendiente solo del consumo, del consumo, del consumo, y olvidamos ese aspecto que es importante, es el aspecto espiritual, más allá de las creencias o más allá de que usted piense si va a trascender o no de este plano, pues todos tenemos esos momentos en que nos sentimos con paz o en guerra con nosotros mismos. Y debemos reconocer que los rituales, que debemos reconocer que, bueno, con muchos bemoles, las religiones, pues han ayudado al ser humano precisamente a eso. Si usted hablaba con la abuela, ella no quedaba tranquila hasta que no iba a misa, y ella volvía de misa y venía súper tranquila porque ya había cumplido para ella con su deber y ya había
pedido lo que tenía que pedir. A veces nosotros en nuestra cotidianidad ni siquiera creemos que debamos pedir o ni siquiera tenemos un espacio para tener esa paz consigo mismo. Yo pienso que esas manifestaciones espirituales son válidas en la medida en que te ayuden a guardar paz y pues pienso yo además que si bien es cierto no hay un tema confirmado científicamente, son nuestro acervo cultural, hacen parte de lo que fuimos, de nuestras familias, de nuestros ancestros, y es interesante, para mí sería muy bonito poder recopilar todo eso y que de una u otra manera no muera, porque lastimosamente nosotros sí tenemos vacíos. ¿Qué pasaba hace 200 años? Pues lo poco que hemos encontrado es un poco nebuloso, no sabemos muchas cosas de nuestro pasado porque tendemos a pensar que eso es ignorancia, pero no, pues es simplemente nuevas o diferentes, más nuevas, no, diferentes formas de asumir esa vida espiritual. Sí, 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 completamente de acuerdo, mi Ruby. Creo que con ese mensaje ya vamos cerrando este contenido que ha sido diferente, que es también mostrar un poco el otro lado, la otra cara, la otra dimensión de eso que hablamos, brujería, hechicería, magia, pero que finalmente todo esto reúne precisamente ese pensamiento mágico y esa cosmovisión no solamente de la vida, sino también de nosotros mismos como seres humanos. Y el mensaje final es eso que nos invita, a lo que nos invita Rubí, es a buscar esa espiritualidad, ¿no? A buscar también eso a lo cual aferrarnos de alguna manera que nos ayude, que nos impulse y finalmente si es para bien, pues todo, absolutamente todo es válido. Ustedes si llegaron hasta este punto, escriban ahí en los comentarios, ¿usted en qué cree? Si usted cree o tiene algún amuleto, si usted ha hecho alguno de los rituales que nos contó aquí Ruby, si usted vio a su abuelita, a su mamá poner la hoja, la penca de sábila, hacerse los riegos de dulces y amargos, pues escríbanos ahí porque ustedes saben que es muy importante poder conocer su opinión acerca de estos temas. Mi querida Ruby, un abrazo gigante para ti. Gracias por estar siempre aquí en Ventana al Misterio, dándonos toda esta información y compartiendo todas esas investigaciones a las que sé que primero le dedicas mucho tiempo y segundo, pues además lo haces con una pasión muy interesante y sobre todo investigando a profundidad para tratar de entender un poco todas esas esos momentos o esas realidades por las cuales nos movemos como seres humanos. Yo, para despedirme, quiero contarles, ya para cerrar, un caso que me dejó impresionada en esto que estoy revisando. Y es como para que pensemos, no sé, bajo qué razones actúa, no tengo idea, pero funciona para algunas personas. Y es que sé de un ritual, y no puedo darlo completo porque mi ética no me lo permite, pero incluye el robo de flores de un cementerio, ojalá de una persona que hayan acabado de enterrar. Entonces resulta que a esta persona le dieron ese preparado que incluye esas flores para que fuera totalmente infeliz y sufriera y tuviera exactamente la misma tristeza de todos los familiares que estaban acompañando ese velorio ese día. Esta persona estuvo en una depresión profunda, pasó por muchos psiquiatras, muchos medicamentos, pues ella no tenía ni la más remota idea que le habían hecho este trabajo. Luego, después de investigar con una persona que conocía, le dijo exactamente qué era lo que había pasado, le dio eh, básicamente pues una solución mágica de limpieza y de destierro de este maleficio, porque pues en últimas eso sí es un maleficio, y esta persona salió de sus episodios de profunda ansiedad. Entonces, a mí lo que me genera más curiosidad de este tema es la intención, ¿no? O sea, imagínate cuando tú estás despidiendo a un ser querido, el dolor que estás sintiendo y cómo alguien viene a desear que ese dolor se te vuelva material a ti. Me parece aterrador. A mí a este mundo le tengo mucho amor y, y en la misma medida respeto y miedo, sí, porque pues son cosas que realmente no conozco, pero es para que nos demos cuenta que
que hay más allá de lo que nuestros ojos están habituados a ver y que si activamos un poquito la percepción o nomás los ojos cuando nos subimos a un bus nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces me despido con eso. Me lleva un gusto estar aquí nuevamente. Ya saben, para los que me conocen, Rubí Investiga en Instagram, que es la única red que estoy usando porque saqué la mano en X, definitivamente no es lo mío. Y cualquier cosa estoy a la orden con mis libros, mis textos, mis lecturas y quien quiera estar allí para que yo le comparta, con mucho gusto así será. Solo para compartir información. Recuerden que Ruby No no le hago el hace trabajos destierro. de brujería, ni va a ir a hacerle la limpieza, ni nada por el estilo. Ella es una No. investigadora, es una profe que le encanta leer sobre estos temas, pues no va a ir a sacarle el destierro, ni nada por el estilo. Así que por favor, evítense esos mensajitos al interno diciéndole que necesitan que les dé la receta o el hechizo o la toma o lo que sea. Mi Así es. querida Rubén, un abrazo para ti. Ya saben, Ru Investiga en Instagram. A ustedes, gracias por estar aquí conectados, gracias por llegar hasta el final de este video, gracias por dejar sus comentarios. Recuerden, por favor, opinar. ¿Qué piensan de esta charla que tuvimos el día de hoy, hablando precisamente de ese pensamiento mágico, de esa limpieza, de esos rituales que son muy comunes aquí en Colombia? Para quienes nos ven desde otros países, ¿ustedes también hacen este tipo de rituales? ¿En qué creen? Por allá, nuestros amigos de Argentina, ¿cuáles son esos rituales de limpieza? Si es que los manejan, los de México, los de España, escriban ahí en esa cajita. Recuerden darle dedito arriba y también compartir este contenido con personas que ustedes consideran les puede gustar. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.